Un escarceo y divergencias entre quién hace evaluaciones perioperatorias, oigan el término, perioperatorias integrales, que las maneja el cardiólogo, que las maneja el internista, que esto, que lo otro. Entonces yo les vengo a ustedes a dar una buena noticia. Existe un libro que es auspiciado por la asociación el ACP, que es el American College of Physicians, que tiene 161,000 médicos en los Estados Unidos. Y ese libro fue hecho por un internista que ha hecho más de 30,000 evaluaciones cardiovasculares en su vida. ¿Qué significa eso? Que es una persona con mucho expertise y mucha experiencia. Aquí hay médicos, muchos pasados presidentes con canas, que han hecho más de 30,000. Duquel ha hecho más de 30,000. Freddy ha hecho más de 30,000. Mi amigo aquí ha hecho más de 30,000, porque lo sabemos. Entonces, cualquier divergencia, cualquier duda, tenemos aquí la prueba. Un libro hecho por un internista y avalado por la institución más grande que existe en los Estados Unidos de médicos, que se llama el American College of Physicians. Reúne 161,000 médicos internistas con o sin subespecialidades, porque al fin y al cabo en Estados Unidos usted no se hace su especialista si usted no tiene medicina interna de base. Y así como lo hicieron los americanos, lo han hecho los europeos y lo han hecho también los latinoamericanos. Volques tiene uno del doctor Rayo de Volques. Y nosotros vamos a hacer un simposio donde vamos a desglosar la evaluación perioperatoria integral. Cuando yo uso la palabra perioperatoria, estoy hablando de que no solamente se evalúa un órgano, se evalúa un conjunto de manera integral, holística, viendo lo que se llama el big picture, o sea, el gran cuadro, porque así que nosotros lo manejamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces comenzamos el evento. Ustedes saben que yo soy bien resumido. Señores facultad del curso taller de arritmias cardíacas, señores directiva de la SMIR, nuestros grandes pasados presidentes de la SMIR, que los tenemos aquí, los queremos y los adoramos y los respetamos, representantes de la industria farmacéutica, perdón que tuve un lapsus, médicos y médicas internistas con subespecialidades generales, todos caben. Buenos días. Hoy es un día de alta satisfacción para nuestra sociedad, pues estamos aglutinando un número gigante de colegas. Tal vez esta sea la conferencia que más médicos va a aglutinar. Los médicos tendemos a llegar un poquito tarde, hoy es sábado, pero se espera que esto pase de más de 80 personas. Se hizo una con el doctor Jorge Marte, que tuvo una asistencia de 53 médicos, cuyo único objetivo es el aprendizaje. Hemos superado la inercia con creces y estamos demostrando que somos una entidad que se desvive por el conocimiento a través de la educación médica continuada. Desde finales de febrero hasta la fecha, señores, ustedes no lo van a creer, hemos celebrado más de 10 actividades. Estamos entre 2 y 3 actividades por mes. Eso es intenso, eso requiere mucho esfuerzo, eso requiere un equipo trabajando, pensando, haciendo, opinando, dando respuestas X a todo lo que se puede presentar. Todas las actividades han sido a casa llena y con mucho fervor y entusiasmo, y eso lo estamos viendo aquí. Es difícil usted un sábado a las 9 de la mañana reunir un colectivo de este tipo, aparte de que tenemos excelentes conferencistas. Esperamos seguir ofreciendo una gran variedad de tópicos médicos de diversa índole.
como es propio de nuestra especialidad. Nuestra especialidad es muy plural, muy abierta, y así como el doctor va a hablar de arritmia, se puede hablar de trombosis venosa profunda, podemos hablar de antibióticos, puede venir un colega y hablar de depresión, puede venir otro colega y hablar de hipotiroidismo, o sea que nosotros nunca nos cansamos. Agradecemos sobremanera la presencia de esta destacada facultad y le auguramos éxitos en este curso taller que es pionero en nuestra sociedad y el cual deberíamos replicar en nuestro congreso. Nosotros hemos hecho muchas actividades en la capital que van a tener que ser replicadas en el congreso. ¿Por qué? Porque no solamente se pueden beneficiar los de la capital, entonces van a tener que ser replicadas para que los internistas del país entero, los médicos familiares que quieran ir, los cardiólogos que les interesen, o sea, disfruten de algo que hasta ahora se ha quedado en este círculo. Tenemos gente de los pueblos aquí está el doctor que es de Baní, que siempre es un hombre muy militante y que yo vivo preocupado porque se va de noche en esa carretera. Por último, señores, queremos dar las gracias al doctor Jorge Luis Borges por ser uno de los artífices principales de este magno evento, conjuntamente con una directiva completa detrás de él, pujante, ayudando, opinando, tratando de que todo fuera dentro de un marco de democracia, de amor y de igualdad. Gracias, doctor Liñero, y gracias, doctor Villar, por aceptar nuestra invitación. Sean bienvenidos a nuestra SMIR, nuestra casa grande, una casa plural, diversa, participativa y democrática. La casa de todos. Muchas gracias. Buenos días, solamente una información. Aquellos que no han escaneado, el programa está acá, lo pueden escanear con este código y así sabrán las temáticas que se va a llevar durante el transcurso de la actividad. Decía Marco X, la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a los que se preparan para el hoy. Y eso es lo que está haciendo la sociedad, preparándonos para el hoy. Y hoy me toca el honor de presentar a más que un colega, a un amigo, y también a su colega, el doctor Villar, quienes se han dado la tarea a poder compartir el conocimiento que han adquirido a través de los años, no solamente con esta sociedad, sino también con diferentes hospitales, con residentes de diferentes especialidades. Por eso para mí es un honor hoy presentar al doctor Michael Liñero Fariñas, médico cirujano de la Universidad de Oriente en Venezuela, especialista en cardiología, ecocardiografía, electrofisiología en la unidad especializada de arritmias en la Clínica Santa Sofía en Venezuela, y es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Además, actualmente forma parte del staff de electrofisiología del Centro Cardiovascular Santo Domingo y del INCAE. De igual forma, se desempeña como el coordinador académico del Fellow de Electrofisiología del Hospital Salvador B. Gautier, y que también se acompaña del doctor Aris Villar Pantaleón, que hizo medicina en la Universidad Católica Nordestana, especialista en medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, especialista en cardiología en el Hospital Salvador B. Gautier, es fellow de ecocardiografía en el mismo hospital y actualmente es fellow de electrofisiología del Hospital Salvador B. Gautier. Sin más preámbulo, le dejamos con la presencia de estos colegas que son magníficos a nivel de las exposiciones y que esperamos que realmente podamos sacarle provecho a todo esto. Un comentario al margen, es cierto que estamos haciendo muchas actividades, es cierto que los médicos somos muy asiduos en ir a las actividades académicas. Sin embargo, pronto ya también la sociedad vamos a buscar una forma de medir
lo que estamos aprendiendo. Porque cada actividad que uno va como médico y más en esta sociedad, tenemos que ver cómo impacta en nuestra práctica del día a día. Y ese es un objetivo que también esta directiva en pleno tiene para el futuro. Así que sin más preámbulo, reitero, lo dejo con el doctor Michael Liñero. ¿Quiénes de los presentes han tratado una neumonía? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, de todos los que han tratado una neumonía, obviamente han tenido que estudiar neumonía para poder atender y para poder tratarla, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora levanten las manos quienes estudiaron neumonía por un libro de radiología de tórax. El sexo, la Biblia de la radiología, el sexo, la Biblia de la radiología. Nadie, ¿verdad? Nadie, como es lógico. Muy bien. ¿Quiénes han tratado aquí una hemorragia digestiva superior? Todos. Todos han estudiado hemorragia digestiva superior, ¿sí o no? Muy bien. ¿Quiénes estudiaron hemorragia digestiva superior por un libro de endoscopía? Ninguno. Ninguno. Entonces, yo les voy a mostrar quiénes han sido los peores enemigos de la enseñanza de las arritmias durante la historia de la cardiología. Son los libros de electrocardiografía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando una patología por un libro de una prueba paraclínica. Esto es lo mismo que estudiar neumonía por un libro de radiología o estudiar hemorragia digestiva por un libro de endoscopía. Queremos estudiar arritmias por un libro que es un libro de un método diagnóstico. Ok. Lo primero que nos oculta ese libro, porque no es un libro que está hecho para eso, es que las arritmias son una enfermedad. La arritmia no es algo que le dio al paciente, un síntoma que tuvo, un signo porque se puede medir. No, es una enfermedad. Y como toda enfermedad tiene una etiología, una fisiopatología, tiene signos y síntomas, tiene unos paraclínicos pertinentes, tiene un tratamiento, tiene una evolución. En conclusión, tiene la historia natural de una enfermedad, que no la podemos estudiar por un libro de un método diagnóstico. ¿Qué tan frecuentes son las arritmias? Fíjense, en una consulta de cardiología, indistintamente cuál sea el motivo de consulta del paciente, 40% de los pacientes van a tener una arritmia. 40%, 4 de cada 10. Así hayan ido por dolor de pecho, así hayan ido por control de hipertensión, así hayan ido por cualquier otro motivo de consulta. De este 40% nos dice que 1 de cada 4 tiene una arritmia, pero que 3 de cada 100 van a tener indicación de un estudio electrofisiológico, que ya lo vemos. Así como estaba diciendo el doctor Soto en su intervención, estas actividades son buenas, pero estas actividades no las voy a dar yo, las vamos a dar todos, ¿ok? Y vamos a empezar con los casos clínicos de una vez, porque un sábado a las 9, a las 10 va a haber sueño, ¿ok? Entonces, vamos a ver este caso. Para empezar, a mí me da algo de vergüenza poner estos casos clínicos tan escuetos de información, dado como presentan ustedes los internistas los casos clínicos, que son muy, muy amplios, como debe ser. Todo lo que no aparezca aquí son los positivos pertinentes. Todo lo que no aparezca aquí, lo consideraremos que está normal, ¿ok? Muy bien. Es una femenina de 52 años con antecedentes de hipertensión. Ella tiene tratamiento en enalapril y bisoprolol. ¿Se escucha bien allá, verdad? Sí. Muy bien. Ella tiene unos síntomas, ella consulta porque ha tenido 3 episodios de palpitaciones rápidas de inicio y fin súbito, de aproximadamente 20 minutos de duración, que han cedido espontáneamente. ¿Okay? Durante el último episodio, que fue hace 3 meses,
dato importante, acude a la emergencia donde le hacen un EKG. O sea, en la misma emergencia, diga, no, está bien, espérate. La misma emergencia cede la arritmia y desde entonces, hace 3 meses, ha estado asintomática. Y ella lleva a la consulta el electro que le hicieron en la emergencia. Muy bien, vemos una taquicardia de QRS estrecho, de R regulares, con una P retrógrada muy junta al QRS. Esto es una taquicardia intranodal, ¿ok? Una taquicardia supraventricular paroxística. Y este EKG es el que le hacen en la consulta, ¿ok? Un EKG que está completamente normal. Muy bien. ¿Qué conductas vamos a tomar con este paciente? Les quiero yo preguntar. 1. Le aumentamos la dosis de bisoprolol, le anexamos amiodarona, le cambiamos el bisoprolol por metoprolol, no le hacemos nada porque eso fue hace 3 meses y ella ha estado asintomática, o la enviamos para tratamiento invasivo. ¿Qué opinan? El último. Muy bien. Y como aquí estamos en una conferencia que la están dando 2 electrofisiólogos que lo que hacen es eso, ¿es verdad eso lo que hacen? No, ¿verdad? Porque no es verdad. En la vida real le aumentamos el bisoprolol. Sí, es que eso es lo que yo quiero que me digan en la vida real. Porque si todos los que están aquí harían esto, no tendríamos días para trabajar. ¿Ok? Es así. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo de aumentar el bisoprolol? Muy bien. ¿Quiénes le anexarían amiodarona además del bisoprolol? Nadie. Ustedes son de los míos. ¿Le cambiarían el bisoprolol por metoprolol? No. Aquí hay un grupo que le cambiaría el bisoprolol por metoprolol. ¿Quiénes no le hacen nada porque eso hace fue 3 meses y estaba asintomática? ¿Quién no le hace nada a ese paciente? Le hacen algo, una prueba tiroidea. Muy bien, eso por allá. Ok. Vamos a ver ahora el caso clínico 2. ¿Okay? 26 años sin antecedentes. Practica deporte 5 veces a la semana. Él practica baloncesto. Acude estando asintomático a consulta para una evaluación rutinaria, examen físico y signos vitales normales. Se le hace este EKG, un Wolff Parkinson White. ¿Ok? PR corto con presencia de onda delta. Esto es un Wolff Parkinson White en un paciente asintomático. Conducta. Le indico un holter eco y prueba de esfuerzo, le prohíbo hacer ejercicio, le inicio metoprolol o no le hago nada porque siempre ha estado asintomático. ¿Quiénes están con 1? Ok. ¿Quiénes están con 2? Muy bien. ¿Con 3? Nada. ¿Y el 4? Algo hay que hacerle, ¿verdad? Yo tenía un profesor que decía en mi residencia de cardiología, hijo, si tiene un paciente a la consulta y no tiene nada, mándale lo que sea que se tome medio vaso de agua en ayuna, ¿ok? Porque si no, no va a ir más a la consulta. Este doctor no me puso nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, como dice la gran mayoría, se le indicó un holter, un eco y una prueba de esfuerzo. Todo normal. Todo normal. Muy bien. Entonces, esta conducta, luego de los resultados, no le hago más nada, le pongo metoprolol por prevención, le repito el holter, pero ahora de 48 horas, o le indico un estudio electrofisiológico. 4. Muy bien. ¿Es cierto que a todo Wolff Parkinson White que ustedes ven le indican un estudio electrofisiológico? No. Usted sí, doctora, la felicito. ¿Okay? No diéramos abajo. ¿Okay? Deja la luz encendida, por favor. No diéramos abajo. Todas. Perfecto. Vamos con el caso clínico 3. 76 años masculino, diabético, hipertenso, ambas bien controladas según su historial médico. Él tiene una arritmia que le diagnosticaron que no sabe cuál es hace un año. ¿Ok? Siempre ha estado asintomático, siempre. Y tiene esto de tratamiento: amiodarona, bisoprolol de 10, candesartán 32, glibenclamida, metformina. Y él acude a consulta para su control de hipertensión y diabetes. Le hacen este EKG, un flotter con conducción 3:1, 75 de frecuencia. Tiene
130/90, 75 de frecuencia, 16 respiraciones, un eco con una cardiopatía hipertensiva, es diabético e hipertenso, 76 años, lo tiene que tener, una FEBI conservada, excelente, una dilatación leve de la aurícula izquierda. Y el Holter dice que durante toda la grabación tuvo un flotter 3-1, ¿ok? Las analíticas normales. ¿Qué hacemos con él? Le indicamos un cateterismo, le indicamos una prueba de esfuerzo, lo anticoagulo, le inicio sacubitril o le solicito un ProBNP. Levante la mano quien lo anticoagula. Yo me voy, ya dimos la conferencia. Ya la dimos. Espectacular, espectacular. ¿Y por qué? Obviamente hay que anticoagularlo, fíjense. Este es un paciente que tiene 75 años, 2 puntos. Hipertensión 1 punto, diabetes 1 punto, total 4 puntos, un riesgo de 4%. Riesgo moderado alto, es candidato a hipertensión, la escala de Chart-Bach no miente. ¿Ok? Necesita sí porque sí anticoagulación. Muy bien. Una vez que está anticoagulado, lo mantengo en control mensual para precisar cualquier cambio, le solicito un ataque cerebral, le indico una ablación o lo cito dentro de 6 meses con su tratamiento de base para control. ¿Qué hacemos? Ablación. ¿Quiénes dicen la 4? ¿Quiénes dicen la 3? Los demás no le hacen nada. La aurícula está dilatada leve. Perfecto. El doctor dice que una aurícula ya dilatada difícilmente se controle con tratamiento farmacológico y hay que ver si es candidato a la ablación. Excelente, excelente. Y vamos a recordar eso que acaba de decir el doctor. ¿Ok? Y este es el caso 4, 28 años, femenina sin antecedentes, acude estando asintomática para evaluación prequirúrgica de cirugía estética, refiere episodios de palpitaciones lentas a predominio nocturno, un examen físico y signos vitales normales. Y hace este EKG. Un EKG que vemos que tiene 2 extrasístoles ventriculares y aquí está otra, 3 extrasístoles ventriculares. Muy bien. Conducta. Le indico un cateterismo, le indico eco y Holter, la anticoagulo, le inicio amiodarona o no le hago nada porque está prácticamente así. ¿Ah? El 2. Muy bien. Le hacemos eco y Holter, eso es lo que hay que hacerle. Eco normal, un Holter con 26.000 extrasístoles. ¿Qué le hacemos ahora? Le indicamos un cateterismo, la ablación, prueba de esfuerzo, le inician amiodarona o siguen sin hacerle nada porque prácticamente está sintomático. 2. Muy bien. Ahora pongámonos la mano en el pecho, en el corazón. ¿Quiénes de los pacientes que han visto aquí con extrasístoles ventriculares, que son muchos, le han mandado a hacer una ablación a un paciente que está prácticamente asintomático de 26 años joven? ¿Ah? Ok. Muy poco. Muy bien. Entonces, vamos a estar en el mundo real y aquí yo les voy, y así es el título de la charla. Las arritmias hay que curarlas. ¿Por qué hay que curar las arritmias? Porque son ¿qué? Una enfermedad. A partir de hoy nos vamos a olvidar de las arritmias como algo que da. No, eso no es una tos, eso no es fiebre, eso es nada. La arritmia es una enfermedad. Muy bien. Ok. ¿Quiénes de los que están acá no están de acuerdo que esto es un EKG muy feo y que esto es el preludio a la muerte? ¿Quiénes? Levante la mano quien dice que eso no está feo y que eso no es el preludio a la muerte. Nadie, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Y eso nos pone así, que nos da miedo. ¿Ok? Pero no nada más nos da miedo esto que está muy feo, sino que cualquier arritmia nos da miedo. ¿Ok? Y esa arritmia nos da miedo por culpa de los libros de electrocardiografía. Muy bien. Y la misión de hoy es pasar de esto, que en una clase que di en estos días a los grupos de la sociedad de anestesiólogos, uno me dijo, doctor, pero eso parece una yardia. Y ese cuadro de Mons, que se llama el grito, ¿no? Entonces vamos a pasar de así del cuadro de Mons, que más expresivo no puede ser, a esto. ¿Ok? El que dijo que parecía una yardia era esto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar en materia. Ese es nuestro corazón latiendo, el corazón es un músculo. ¿Ok? Eso lo sabemos. Y eso, cada vez que el corazón late, eso es un evento mecánico.
Y para que haya un evento mecánico, tiene que haber primeramente un evento eléctrico. Y este evento eléctrico se produce por el sistema de conducción, que está compuesto por el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de Higgs, rama derecha, rama izquierda y los haces internodales. Los haces internodales en verdad no existen, ¿okay? Eso no existe. Sin embargo, de forma práctica, vamos a decir que sí existen, es lo que comunica el nodo sinusal con el nodo AB. Y cuando este impulso sale desde aquí, desde el nodo AB, y se conduce hasta la última fibra de Purkinje de ambos ventrículos, decimos que es un ritmo sinusal normalmente conducido. Y se ve así. ¿Ok? Bello, precioso. Y ese es el ritmo sinusal. Pero esto está feo. ¿Sí o no? Esto está muy feo. Entonces, ¿cómo definimos una arritmia? ¿Qué es una arritmia? Ya sabemos que es una enfermedad. Pero ¿cómo la definimos? Muy bien. Muchas cosas podemos decir de la arritmia, pero la arritmia es todo aquel ritmo que no sea un ritmo sinusal normalmente conducido. Eso es todo. Eso es una arritmia. Un impulso que salió, si salió de arriba del nodo sinusal y no llegó abajo, eso es una arritmia. Si el impulso no se está produciendo, eso es una arritmia. Si se está produciendo más rápido de lo normal, es una arritmia. Todo lo que no sea un ritmo sinusal normal, normalmente conducido, valga la redundancia, se considera una arritmia. ¿Cómo se producen las arritmias? Fíjense, la arritmia tenemos fisiopatológicamente tres mecanismos: por reentrada, que es el más común de todos, por automatismo y por pospotencial. Si yo me pongo a hablar o nos ponemos a hablar de eso, nos vamos a confundir y al final no nos va a ayudar en nada, porque en el momento de atender al paciente eso nos toca más a nosotros. Lo que sí tenemos que entender de las arritmias, y es lo más importante que vamos a escuchar hoy, es que todas las arritmias tienen un sustrato anatómico. Todas. Por eso, cuando dijeron algo por ahí de le pido las pruebas tiroideas, solamente un 3% de los pacientes tiene alguna alteración sistémica que le produce una arritmia. Pero les voy a dar una información. Esa alteración sistémica también produce un trastorno anatómico, ¿ok? Porque en el corazón no hay otra cosa sino miocardiocitos, ¿sí o no? Y aquí tenemos los miocardiocitos. Y el corazón histológicamente se comporta como un sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? Es un grupo de células que no tienen un orden definido y no se sabe dónde está una de las otras. Y aquí lo vemos, una preparación histológica. Vemos que cada una de esas cositas que están más tenidas son los núcleos, lo demás son parte del cuerpo celular y esto es el espacio intercelular o intersticial. Muy bien. Esto es anatomía. Vamos a aplatanar. Esto es sustrato anatómico. ¿Okay? Vamos a aplatanar. Imaginémonos, como lo vamos a aplatanar, ponemos estos plátanos, que esto es un corazón funcionando en ritmo sinusal, ¿cierto? Libre de esta gráfica de pacientes libres de nuevas arritmias. Los que tuvieron tratamiento farmacológico, vean, solamente un 30% tuvo libre de nuevos episodios, lo que quiere decir que el 70% seguía haciendo la taquicardia. Pero vean a lo que se le hizo la ablación: 100%, a los 5 años no había vuelto a tener un episodio de taquicardia. Y entonces aquí les voy a dar una información. La taquicardia intranodal, dice la estadística, que se cura 100% de las veces, ¿ok? 100% de las veces durante una ablación. La ablación por radiofrecuencia, esto es importante, es el único tratamiento curativo en cardiología. Cuando usted a un infarto, el hemodinamista le pone un stent, le abrió la arteria, pero ese paciente es isquémico para el resto de su vida, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Cuando usted tiene un paciente en falla, usted le pone tratamiento, lo pasa a clase funcional 1, el paciente está feliz, pero no sigue en falla para el resto de su vida. Así después usted le hace un eco y esté en 40%, de 30 pasó a 50% de fracción de eyección por los nuevos fármacos, le tiene que dejar su fármaco, así esté en ya el 50%, porque tiene
falla para el resto de su vida. Cuando usted le hace una ablación a un paciente, usted sabe en el momento que sale del laboratorio que el paciente está curado, que no va a tener esa arritmia más nunca. Hay un grupo de arritmias que ya lo vamos a ver, donde la tasa de recidiva es menor del 8%. La que más recidiva, 8%. La fibrilación auricular es otra cosa. Pero las arritmias, la ablación es el único tratamiento curativo que existe en la cardiología. ¿Okay? Yo siempre hago un símil en mi mente, y ya lo dije ahora, vamos a repetir. La ablación es como hacerle una apendicectomía al que tiene una apendicitis. Si usted deja a un paciente con una apendicitis, un porcentaje muy pequeño va a ser un rastrón apendicular y va a curarlo el mismo cuerpo, pero el 99% se va a morir de una peritonía. ¿Sí o no? ¿Ok? Muy bien. La guía del 2019 ponen, acuérdense que las primeras que le monté fueron las del 2015, ahora la del 2019, que son las últimas. La ablación por radiofrecuencia tiene indicación 1. Los fármacos, indicación 2. Muy bien. Ok. Veamos lo que es una taquicardia intranodal. Una taquicardia intranodal es la taquicardia regular más frecuente que hay. De cada 10 taquicardias supraventriculares paroxísticas que ustedes vean, 6 son taquicardias intranodales. 6. Así que si ustedes, como ya les dije, no importa cuál sea la taquicardia supraventricular, la vamos a clasificar como taquicardia supraventricular paroxística. Pero si ustedes quieren cubrirse de gloria, pónganla. Me parece una taquicardia intranodal. ¿Por qué? Porque tiene 66% chance de que es una taquicardia intranodal. Muy bien. Ok. Después, en algún momento, si nos volvemos a reunir, podemos hablar de las manifestaciones clínicas y de todo lo que es una enfermedad de cada una de las arritmias, para que ustedes vean que solamente con el interrogatorio, y eso lo va a tocar el doctor Villar, nosotros podemos saber si el paciente tiene o no tiene una arritmia. Muy bien. Es una arritmia por reentrada que se da aquí, en el nodo AB. ¿Okay? Se da en esta zona del nodo AB. Muy bien. ¿Qué pasa con estos pacientes? Los pacientes con arritmias por reentrada, como son los pacientes con Wolff Parkinson White y los pacientes con taquicardia intranodal, hay otras por reentrada, pero estos dos, que son supraventricular paroxísticas, nacen con eso. ¿Okay? Nacen con eso. Son congénitas, no se puede decir que son congénitas, pero nacen con eso. Y cuidado que si le dicen que son congénitas, lo seguro, entonces puede que más nunca cubran a los pacientes porque ya nacieron con eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El nodo sinusal se comunica con el nodo AB, con el haz de His, pasando por el nodo AB, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y ahí adentro de ese nodo AB, hasta llegar al haz de His, hay un alambre, hay un cable dentro del nodo AB. ¿Ok? Lo demás que tiene el nodo AB es protección de ese cable. Las personas que tienen taquicardia intranodal nacen con un cable adicional y el cable, la electricidad, en vez de bajar y pasar directamente a las de His, pasa a las de His y después sube por el otro cable y se queda dando vuelta. Ese mismo impulso se queda dando vuelta ahí. El nodo sinusal se apagó. ¿Por qué? Porque lo está apagando esta arritmia y un solo impulso se le queda dando vuelta y eso es taquicardia del paciente. Taquicardia, hasta que por alguna razón se bloquee por los fármacos, porque los fármacos sí sirven para las emergencias, pero los fármacos intravenosos. Cuando a mí me dicen, no doctor, es que tengo una paciente aquí con una taquicardia intranodal y le puse 5 de bisoprolol oral y a la media hora yo no tenía la arritmia, se le iba a quitar así, porque no hay forma que una pastilla en una sola dosis produzca un bloqueo de nada. ¿Ok? Porque recuérdense que una pastilla tiene un tiempo de vida media, tiene que llenar unos depósitos plasmáticos para poder hacer efecto. Muy bien. Ok. Y eso se encuentra aquí en el famoso triángulo de Koch. El famoso triángulo de Koch, esa parte está entre la válvula tricúspide y el seno coronario. Aquí vemos el haz de His, el nodo y el nodo AB. ¿Cómo usted le dice al bisoprolol o a la miodarona? Mira, vas ahí. Vas a llegar a donde está el ostium del seno coronario. Un poquito más adelante está la válvula tricúspide. Ten cuidado que arriba está el haz de His, no lo vas porque me lo vas a bloquear. Bueno, abajo, ahí llega y haz tu efecto ahí. ¿No hay forma? No hay forma.
¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con el catéter. Fíjense, otro cortito lógico. Esto es músculo auricular, esto es músculo ventricular, esto que está aquí es el aparato fibroso del corazón, y esto que está aquí es el nodo AB. Y vean cómo este nodo AB es distinta a las células que esto que vemos acá, que es tejido muscular de trabajo. Ahí, o cerca de ahí, es donde tenemos que llegar con el catéter. Muy bien. Y este es el caso, fíjense. La paciente la entramos al laboratorio, paciente en ritmo sinusal, y en el laboratorio le desencadenamos la arritmia. Muy bien. Pero fíjense cómo esa arritmia viene y después se hace de QRS ancho, que eso no es ventricular, eso quiere decir que se está conduciendo con aberrancia, porque va tan rápida que cansó mucho más al nodo AB, y ahora el nodo AB la está haciendo pasar una de sus dos ramas con más lentitud, la está paseando más grande. ¿Ok? Fíjense, no sé si se ve bien. Así es como se ve un corazón con taquicardia. Aquí tenemos un catéter en el seno coronario y tenemos un catéter en la zona donde vamos a aplicar la radiofrecuencia, ahí en el triángulo de Post, eso que queda entre el seno el cóctel del seno coronario, la válvula tricúspide y arriba el cuerpo fibroso central. Muy bien, donde no puede llegar ningún fármaco. ¿Okay? Hacemos una reconstrucción electroanatómica. Esta reconstrucción electroanatómica, aquí tenemos vena cava superior, vena cava inferior, esta es la aurícula derecha, esto es el anillo tricuspidio, esto que está aquí en amarillo es el haz de His o el haz de His, donde no podemos aplicar ahí, y esto que estamos haciendo, aplicaciones rojas, son las aplicaciones de radiofrecuencia para quitar la arritmia. Ahí es donde estamos, ahí el paciente está sin arritmia, solo le estamos aplicando radiofrecuencia. Y es un paciente que después que usted hace las maniobras de comprobación, puede estar completamente seguro que esa paciente está curada. Muy bien. ¿Alguna duda con ese caso? ¿Alguna acotación? Muy bien. Vamos con el caso 2. El del muchacho de 26 años, practica deporte 5 veces, el que llegó con el Wolff Parkinson-White, toda su vida asintomático. ¿Ok? Dijimos que le hicimos un Wolff de prueba de esfuerzo, el cual salieron normales, y aquí entonces todos los mandaron al estudio electrofisiológico. Levanten la mano, ¿cuántos Wolff Parkinson-White asintomáticos han mandado ustedes a estudio electrofisiológico? Doctor ya dijo que ha sido eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que mandar un Wolff Parkinson-White asintomático? Porque fíjense algo. Los libros dicen lo siguiente. Si tú tienes un patrón de Wolff Parkinson-White, un EKG con Wolff Parkinson-White, y ese paciente nunca ha hecho una manifestación clínica, y esta manifestación clínica son palpitaciones, nunca ha hecho una palpitación, nunca ha hecho una taquicardia, eso no se cataloga como síndrome de Wolff Parkinson-White, sino como patrón electrocardiográfico de Wolff Parkinson-White. ¿Qué es el síndrome de Wolff Parkinson-White? Es cuando el paciente que tiene un patrón hace una arritmia, y eso ya se cataloga como síndrome de Wolff Parkinson-White. Muy bien. Y eso es semántica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que esto es el preludio de la muerte? Este paciente es ese. Su primer síntoma fue esto. Una de las cosas más temidas con los pacientes de Wolff Parkinson-White, una fibrilación auricular conducida por una vía accesoria. Y aquí les voy a dar una información. Llega a la consulta de ustedes ese paciente, 26 años, con su mamá, su esposa y su hijo. ¿Ok? Usted no ha visto esa arritmia. Usted vio fue el primer electro. Doctor, usted no hay que hacerle nada porque usted tiene un patrón de Wolff Parkinson-White, no tiene un signo. Y les voy a dar esta información. En los pacientes con Wolff Parkinson-White, el 2%, su primera manifestación clínica es una muerte súbita. ¿Ok? Entonces, 2% en medicina es muchísimo. ¿Ok? Eso quiere decir que de cada 100 pacientes con Wolff Parkinson-White sin palpitaciones, el primer síntoma puede ser una muerte súbita, no lo puede contar. De los que tienen, aquí me imagino que muchos tienen hijos. ¿Quiénes durante la vida, antes de los 18 años, le hicieron electrocardiograma a sus hijos?
Nadie. Usted. ¿Por qué se lo hizo usted, doctora? Muy bien, por dolor de pecho. Fíjense algo. Un simple electrocardiograma le puede descartar 6 patologías arrítmicas cuya primera manifestación clínica es una muerte súbita. Por eso es que a todos los niños hay que hacerle electrocardiograma cuando nacen, a los 5 años y a los 10 años, a todos. Y esas patologías son QT largo, QT corto, Brugada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica y el Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? Solo que el Wolff-Parkinson-White, por el crecimiento, puede que se manifieste antes de los 10 años o puede que no. ¿Ok? Entonces, a los que tengan hijos pequeños, hagan electro y que se los dé a alguien que sepa de esas 6 patologías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en 2019 la misma guía le dice, si el paciente tiene una vía accesoria, ablación, indicación 1. Dígame, doctor. ¿Cómo? Vamos a usar el micrófono. Lo que pasa es que... O sea, que usted se perdió toda la conferencia. ¿Ah? ¿Aló? Ok. Lo que pasa es que como yo muevo mucho las manos, entonces alejo el micrófono y no se escucha muy bien. Ya me ataron. Fíjense, este paciente, como tiene indicación clase 1, lo llevamos a estudio electrofisiológico. Porque ese paciente llegó a la consulta de ustedes y todos dijeron que era el 5, que todos lo mandamos. Sí, así es, muy bien. Fíjense, el paciente entra en taquicardia sinusal, en taquicardia por la vía accesoria, perdón, y ven cómo sale a su ritmo sinusal, espontáneamente. PR corto con onda delta. Aquí, esto está a 50, porque nosotros en electrofisiología lo vemos un poco más rápido. Es un PR corto con onda delta. ¿Y qué es el Wolff-Parkinson-White? ¿Qué es la vía accesoria? Fíjense esto es muy importante. La única forma que hay de que un impulso eléctrico que se produjo en el nodo sinusal llegue aquí abajo a los ventrículos, a las fibras de Purkinje, es a través del sistema normal de conducción. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, Dios fue muy sabio y le puso un esqueleto fibroso. El corazón tiene un esqueleto por dentro, que es el esqueleto fibroso. Y eso, además de darle soporte a los anillos valvulares, crea un aislamiento eléctrico entre las aurículas y los ventrículos. Asimismo, un aislamiento eléctrico, lo que hace que todo lo que se produzca en las aurículas, la única forma que tenga de llegar a los ventrículos es por el sistema normal de conducción. ¿Qué pasa con los pacientes con Wolff-Parkinson-White? Bueno, que ellos nacieron con uno o varios cables adicionales que conectan la aurícula con el ventrículo sin pasar por el nodo AB. ¿Ok? Por eso es lo peligroso de una FA en vía. Porque cuando usted tiene... La FA, ¿a cuánto conduce? Entre 450 y 600 por minuto es la descarga de la fibrilación auricular. El nodo AB es el que hace que de eso nada más llegue 100, 140, 180 cuando mucho. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene un cable, una vía accesoria, que conecta directamente esa aurícula con el ventrículo? No pasa por el nodo AB. Entonces es lo que pasa, esa arritmia tan fea que vemos, que es el preludio a la muerte. ¿Okay? Muy bien. Fíjense, esto que está acá es músculo ventricular y esto que está acá arriba es músculo auricular. Músculo ventricular del septum, músculo ventricular del ventrículo derecho y músculo ventricular del ventrículo izquierdo. Fíjense como esto que está acá, que es más de color blanco, produce un aislamiento. Esto no toca esto. ¿Ok? Está separado completamente. Igual acá, esto no toca esto. Pero miren acá. Músculo ventricular, músculo auricular. ¿Y qué pasa aquí? Hay un puente. Y así se llama, un puente, una vía accesoria. Está conectando
Fíjese, por la pared libre del ventrículo izquierdo, por la aurícula izquierda, y todo lo que produzca la aurícula va a correr por aquí. Muy bien, y esa es la vía accesoria, y ese es el famoso Wolff-Parkinson-White. Vamos a ver lo más bonito. Tenemos este más grande, del lado derecho, vea todo esto muscular, cómo se conecta con esto, ¿ok? Y es lo mismo. Veámoslo acá en color. Músculo auricular, músculo ventricular, este es el esqueleto fibroso del corazón, y esto es lo que no debería ver. Esto es lo que me está conectando estas dos estructuras. Bien, entonces, díganme el nombre de un beta bloqueante. Que no sea bisoprolol, porque ya le hemos echado muchas cosas al bisoprolol. Ah, metoprolol. ¿Cómo le decimos al metoprolol que llegue a ese pedacito de músculo? ¿Ah? No hay forma. ¿Okay? ¿Con qué llegamos ahí? Con catéter. Muy bien. Con estos catéteres, fíjense. Esta vía accesoria está del lado izquierdo. Estos dos catéteres vienen por la vena femoral. Uno lo ponemos en el seno coronario y este lo estamos poniendo en el haz de His. Este que va por la aorta lo estamos poniendo justo en la aurícula. Aquí está la aurícula izquierda. Este viene retroaórtico y aquí está la aurícula izquierda. Ok, aurícula izquierda. Este ahora lo avanzamos para el ventrículo derecho. Muy bien. Quiero que pongan atención aquí. Esto es un trazo que vemos nosotros en el polígrafo de electrofisiología. ¿Ok? El estudio electrofisiológico es como un electrocardiograma que le estemos haciendo por dentro al paciente, pero estamos viendo justamente donde estamos tocando. ¿Ok? No de todo el corazón. Entonces, fíjense, esto no va a ser una clase, pero nada más quiero que vean algo. Si pueden apagar esta luz un momentico, por favor, y después la volvemos a encender. El amigo allá que me ofreció apagarlo. Aquí arriba vemos el electrocardiograma en superficie, ¿ok? Aquí vemos la onda P y el QRS. Esto que está acá es el catéter de ablación. Este es el catéter que tenemos justo donde está la vía accesoria, donde está el puente. Ese está tocando el puente. Y esto que está aquí abajo, y esto que está aquí abajo, es lo que está viendo, perdón, el seno coronario. Esto es lo que nos está viendo la aurícula y el ventrículo. Fíjense algo. Esto es aurícula y esto es ventrículo. Esto es aurícula y esto es ventrículo, aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo, y esto se repite en cada latido del paciente. Aquí estamos por la aorta. Esto es la aurícula izquierda. Aquí estamos en el anillo mitral, la aorta, anillo mitral, y ahí es donde estamos aplicando las ondas de radio para quitar esa arritmia. Fíjense, tenemos aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, pero ahora vamos a ver la diferencia. Fíjense cómo esto está aquí pegado, la aurícula y el ventrículo, están pegados, ¿verdad? Y aquí vemos cómo está separado, la aurícula y el ventrículo. Vamos a verlo más grande. Aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo, aurícula y ventrículo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se está saltando el nodo AB, porque el nodo AB es el que enlentece la conducción. Vean cuando aplicamos la radiofrecuencia y quitamos la vía, miren lo que pasa. Cómo se separa la aurícula y el ventrículo, la aurícula y el ventrículo, la aurícula y el ventrículo. ¿Dónde está más pegado? Aquí. Vean esta línea isoeléctrica que hay acá, y esa línea isoeléctrica lo que está diciendo es, ahora el impulso sí está pasando por el nodo AB. ¿Ok? Y esto, con 100% de certeza, dice que el paciente está curado. ¿Ok? Vamos con el caso clínico 3. 76 años, diabético hipertenso, todas controladas según su historial médico, y él tiene un diagnóstico que no precisa. Este era todo el tratamiento antiarrítmico que tenía, y es el paciente del flóter. El eco, una leve dilatación, lo anticoagulamos muy bien, y ahora le indican una ablación. El señor tiene un año con el flóter, un año, ¿okay? Porque hace un año que se lo diagnosticaron, puede que tenga más, ¿okay? ¿Qué dice la guía del 2019? Las arritmias macrorretrácteas auriculares, que son el flóter, indicación 1. Indicación 1, y después los fármacos en amarillo. Si yo les dije que el paciente con una vía accesoria o con una taquicardia intranodal nacen con esas vías accesorias, el flóter también es una arritmia por reentrada que se produce en el istmo cabo tricuspidio. Y les voy a dar una información. Istmo cabo tricuspidio tenemos todos, o sea que todos nacemos con istmo cabo tricuspidio.
¿Qué es el istmo cavo-tricuspidio? No es sino un espacio, este que está aquí, que une la vena cava inferior con la válvula septal de la tricuspidia, con la tricuspidia. Entonces, aquí lo vemos, aquí tenemos la vena cava inferior, esto es la aurícula, esto que está acá es el anillo tricuspidio, lo que está hacia allá adentro es el ventrículo derecho, y esto que está aquí es el istmo cavo-tricuspidio. Istmo cavo-tricuspidio, desde la cava hasta la tricuspia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fíjense, vean aquí. Le dije que ese paciente tenía una conducción 3-1, ¿verdad? Arriba tenemos el flóter, este es el catéter de ablación, este es un catéter que está en el GIS, y esto es un catéter que está en la aurícula, fíjense. Un ventrículo, aurícula, 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 un ventrículo, aurícula, 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 un ventrículo, aurícula, 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 un ventrículo, aurícula, 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 un ventrículo. ¿Por qué? Porque esa está dando vueltas en la aurícula y pasa, cada 3 pasa uno hacia abajo, cada 3 pasa uno hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pasamos el catéter y empezamos a hacer una línea de ablación desde aquí hasta la vena cava. Esta es la reconstrucción electroanatómica de este istmo. Este caso es muy importante para mí. Esa fue mi primera ablación. Mi primera ablación fue ese caso. No sabía, Villar. Esa fue mi primera ablación. La primera vez que yo le apliqué radiofrecuencia a un paciente fue eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear una línea, esto es calor que se le aplica al paciente, que bloquee ese ritmo. Entonces cuando el impulso viene por aquí, si llega aquí que estas células están muertas, no puede correr. ¿Ok? Entonces se curó. Y vean cómo todo tiene una explicación. Y vean, aurícula, 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 ventrículo, aurícula, aurícula, ventrículo, aurícula, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. En flóter, el ritmo sinusal. ¿Ok? Esto es otra comprobación más de que las arritmias, todas tienen un sustrato anatómico, todas. Y otro paciente curado. Y el último caso era la muchacha sintomática que tenía los PVC y que todas las mandaron a hacer de ablación también. ¿Qué es lo que necesitamos saber al momento de indicarle una ablación a un paciente con complejos ventriculares prematuros con extrasístoles? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? La densidad. ¿Cuántas tienen 24 horas? Y la pregunta que ustedes se van a hacer es, bueno, ¿y para qué yo le voy a hacer una ablación a ese paciente si está asintomática? Y a todos ustedes, como a mí, me enseñaron que las extrasístoles, si no dan síntomas, eso no pasa nada. ¿Ok? Pues no es tanto así. La extrasístole, cuando es más del 10% de densidad, ¿qué quiere decir eso? Que si el 100% de los latidos del paciente en un Holter, más de 10% son de la arritmia, ya es alta densidad. Y eso está relacionado con desarrollo de miocardiopatía dilatada. Fíjense algo. A nosotros nos enseñaron, a todos los que estamos acá, que el 50% de las miocardiopatías dilatadas son idiopáticas. Las otras son por hipertensión, por cardiopatía isquémica, valvulares y después vienen las otras. Y entonces cuando vemos un paciente dilatado con arritmia, decimos el pensamiento lógico. Tiene una arritmia porque está dilatado. Pero en el 40% de los pacientes al revés, está dilatado porque tiene una arritmia. Quítale la arritmia y muy probablemente, ese paciente va a volver a su ritmo, a su tamaño normal del corazón. ¿Ok? Entonces, al ser en alta densidad, tiene 26.200. En promedio, una persona adulta tiene 100.000 latidos en 24 horas. Este tiene 26.000, o sea, tiene 26% de densidad. ¿Ok? Fíjense, este artículo del 2016, taquicardias ventriculares versus tratamiento antiarrítmico escalonado. Vean cómo las curvas se separan desde el inicio. Los pacientes, hay mayor recurrencia, los que tienen terapia farmacológica que a los que se les hace ablación. Y eso se ve en todos los pacientes. Hay una máxima en cardiología que dice, mientras el paciente está peor, más se beneficia de cualquier cosa que tenga indicación para hacérselo. Y eso es así. Y eso no escapa en la electrofisiología. Fíjense esto también es la eficacia de la ablación por catéter en pacientes con enfermedad estructural, o sea, con corazón dilatado. Y vean cómo
a favor de la ablación, todo está a favor de la ablación y a favor de la terapia médica nada, y el overall no cruza la unidad. O sea, todo va a favor de la ablación en estos estudios, que fueron todos estos estudios que están acá, no un solo estudio. Y eso mismo se repite para las contracciones prematuras, para las PVC, para las extrasístoles, y más todavía, con más eficacia que las arritmias ventriculares. Por eso es que la guía del 2022, salió el año pasado, la indicación de las PVC, las extrasístoles, indicación 1. ¿Ok? Muy bien. Y aquí esta guía tiene algo que a mí me gusta muchísimo. Yo le dije que lo 1 está en verde, que hay que hacerlo, y lo que está en rojo te dice no lo hagas. La guía te dice por favor no hagas eso porque es peligroso, y es ponerle amiodarona como primera línea de tratamiento a estos pacientes. Lo pone en rojo. ¿Ok? Muy bien. Este paciente fue llevado. Vean, nosotros no ponemos esto en color porque queremos hacer un carnaval. Esto lo hacemos así en colores en el polígrafo porque cada derivación es importante. Y cuando uno echa la vista es más rápido ver el verde que buscar cuál es de 1, cuál es de 2, hay que buscar el rojo. ¿Ok? Entonces vemos que el paciente está prácticamente en un trigeminismo. ¿Ok? Todas extrasístoles ventriculares. Así empezó el estudio. Pasamos un catéter por el seno coronario y esto por la aorta porque esa arritmia estaba del lado izquierdo del corazón. Buscamos la zona donde está. Hacemos una reconstrucción electroanatómica. Esto es parte de la raíz de la aorta y esto es parte de la raíz de la aorta y del ventrículo izquierdo. Hacemos un mapa de activación. ¿Qué quiere decir este mapa de activación? Este mapa de activación es lo que nos dice que lo que está en rojo, ahí es donde se está produciendo la arritmia. Ahí, nosotros mapeamos todo el corazón, ahí es donde se está produciendo. Ese es el mapa de activación. Hacemos un mapa de propagación y vemos cómo específicamente de aquí se propaga todo el ventrículo cada vez que hace la extrasístole. Estas son medidas que nosotros hacemos para ver la precocidad, no vienen al caso. Todo esto que ven en rojo acá son las aplicaciones de radiofrecuencia que estamos haciendo. Hicimos 1, 2, 3, 4 aplicaciones. 5, perdón, 1, 2, 3, 5. Y cuando hicimos la quinta aplicación, miren lo que pasa. Ahí empezó, así estaba, empezó la radiofrecuencia y miren cómo desaparecen las PVC. ¿Ok? No hay nada ya. Esa aplicación la dejamos por 1 minuto y medio, 2 minutos para matar bien esas células, matar bien esos plátanos que están podridos para que no produzcan más. Muy bien, fíjense cómo empezó y cómo sigue sin arritmia. Así fue el EKG al finalizar el procedimiento y ese fue el EKG al día siguiente cuando el paciente se va de alta. Excelente. Ese paciente se fue de alta 12 horas después. ¿Ok? Como la mayoría de los pacientes, por no decir todos, hay unos que se van hasta el mismo día. Esta paciente al día siguiente estaba haciendo su vida completamente normal y se operó. Otro paciente curado. Entonces el otro mensaje importante es: las arritmias son una enfermedad que representan el 30%, tienen un sustrato anatómico, los fármacos no curan las arritmias, las clasificaremos en 3 grupos y la ablación es el único tratamiento curativo en cardiología. Etcétera. Y si eso también le sirve para el seguimiento posterior al paciente. Esa pregunta de Volker está muy buena también, fíjense. Nosotros publicamos en el 2000, después de la pandemia, antes de la pandemia, en 2019, los 3 primeros casos de curación de arritmia por radioterapia extrasístoles ventriculares eran ahí. La resonancia no te da nada para mapear. No te da nada para la arritmia. Sí te da lo más importante que tiene la electrofisiología, que es la anatomía. Ustedes pensarán que el electrofisiólogo tiene que saber mucho electro, que tiene que saber mucha canalopatía. No, lo que más tiene que saber un electrofisiólogo es anatomía, lo que nosotros estudiamos todos los días es anatomía. Yo mañana tengo un caso y yo reviso la anatomía otra vez, y reviso la anatomía otra vez, porque la electrofisiología es todo anatomía. Llevar el catéter, ese puntico que está ahí, no es fácil. Entonces hay que uno conocer dónde está. ¿Ok? Con el advenimiento de los navegadores ya y el conocimiento de la anatomía, ¿ok? Porque el conocimiento anatómico de la electrofisiología es nuevo, es a partir del año 2013. Todo lo que conocimos nosotros, les explico, el Netter, el Sobota, el Latakiel, todos esos, el Rubin, todos esos libros de anatomía cardíaca, obviamente teniendo anatomía
la parte cardíaca está mala. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es una anatomía actitudinal, es la anatomía vista desde una mesa de disección o desde donde está el cirujano operando. Entonces, esas son las vistas que están en todos esos libros de todos los órganos. ¿Okay? Entonces, las relaciones que hay son mentiras. Lo que es posterior no es posterior, lo que es anterior no es anterior, todo eso es mentira. ¿Okay? Y eso se supo a partir del año 2012, que hicieron el proyecto del cuerpo humano, no sé si lo saben, donde congelaron un hombre y una mujer, lo congelaron a menos 80 grados y después le hicieron tomografías cada 3 milímetros a la mujer y cada 2 milímetros al hombre. Los cortaron, hicieron una reconstrucción y vieron que todo lo que decíamos que está en esos libros es mentira. ¿Okay? Entonces la resonancia es muy buena y entonces uno puede ahora integrar la resonancia con el navegador. ¿Okay? Con los navegadores que ven ahí, con los 3, 4 tipos de navegadores que hay. Y te va a ayudar a tener un mayor conocimiento. Sin embargo, no se hace de rutina. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando tenemos cardiopatías congénitas, cuando tenemos arritmias ventriculares que pensamos que son epicárdicas, ahí sí podemos pedir una resonancia. Pero de entrada no se pide porque él no es, no te va a ayudar más de lo que te puede ayudar a un navegador. Siempre el paciente califica para una ablación o a veces estamos tarde para la ablación. Yo creo que esa es la mejor pregunta que han hecho. Fíjense, son pocas las contraindicaciones de una ablación. ¿Okay? Como lo dije siempre, la máxima en cardiología que mientras el paciente está peor, es mejor hacerlo. Y ahí tenemos que dividir las arritmias en dos grupos. Las que son FA, las que son fibrilación auricular y las que no son fibrilación auricular. Todas las demás que no son fibrilación auricular, no hay una contraindicación. Siempre hay chance, siempre hay tiempo, si el paciente tiene indicación de la ablación. Porque, ojo, porque no todo paciente con arritmia tiene indicación de ablación. ¿Okay? No todo. ¿Cuánto es el porcentaje? Más del 70%, pero no todo. ¿Okay? Más fuera del 70%, no todo. ¿Okay? Pero sí hay momentos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando, por ejemplo, la única que se me viene a la mente ahora que es cuando en una FA la aurícula está extremadamente grande, cuando una dilatación severa, porque con dilataciones moderadas o leves se le puede hacer ablación. Con fracción de eyección en 20 se puede hacer ablación. Es más, la indicación es hacer la ablación al paciente en las taquicardias ventriculares. Nosotros no hacemos muchas taquicardias ventriculares en el país porque el paciente no llega hasta allá. O sea, se muere antes de eso porque no hay trasplante. ¿Okay? Entonces las ablaciones de la mayoría de las taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía isquémica o no isquémica se hacen en los pacientes para hacerles después en la espera al trasplante. ¿Okay? El sustrato que más nosotros hacemos son complejos ventriculares extrasístoles, y hacemos mucho eso porque hay muchísimo. Riesgos y complicaciones. Oh, excelente. Las preguntas van mejor cada vez. Fíjense. El riesgo más temido, la muerte. En la fibrilación auricular, en la ablación de fibrilación auricular, que es la ablación más compleja que hay, es menos del 1%. Y se lo pongo así. La tasa de mortalidad de una apendicectomía es 8%. Y la de una ablación de FA es 1%. Imagínense. Y a algún paciente a usted le dicen que lo van a operar de una apendicitis y no le tienen miedo. Pero una ablación dice, y usted me va a entrar 4 cables para el corazón y yo voy a estar despierto y yo voy a estar sintiendo todo lo que usted me está haciendo. Sí. Pero la tasa de complicación de muerte es 1%. Menos del 2% perforaciones. ¿Okay? Esos catéteres, aunque están preparados para eso, pueden perforar. Muy bien. ¿Okay? Y esas perforaciones se van a transmitir como un derrame pericárdico que tiene solución. ¿Okay? Eso. El 66% de las complicaciones, y esto, ojo, no quiere decir que el 66% de los pacientes se complican. Cuando hay una complicación, el 66% de ellas son en el área de la punción. Hematoma, fístula, que de todas esas, ninguna pone en riesgo la vida del paciente. Solamente una, y es extremadamente rara, que es un hematoma retroperitoneal, y eso es cuando se hacen las punciones muy arriba, uno se cuida de eso, le puede pasar, está descrito que puede pasar.
Las otras, no hay la otra, con la que se ve mucho, puede verse en la taquicardia intranodaria en el flóter, es que como estamos aplicando muy cerca del sistema normal de conducción, se bloquea el paciente y haya que ponerle un marcapaso, definitivo. Pero eso es menos del 3%, del 4%. Siempre que pensemos en ablación, las complicaciones que son muy bajas, muy bajas, son en el área de la punción. ¿Okay? Aquí tiene una doctora. No, está bien, es repetir, por favor, todo tengo usar la miradora. Está en rojo. Ok, fíjense. La amiodarona es un problema. ¿Por qué? Cada día más se disminuye el uso de amiodarona. Y vamos a empezar por ahí. La amiodarona solamente tiene una sola aprobación por la FDA, que es tratamiento de taquicardia ventricular. Más nada. Se ha extrapolado para la FDA y todo. Y esto es muy bueno, esto lo tenía preparado para la última charla, pero ya lo vamos a decir. Fíjense. La amiodarona no es buena para revertir arritmias. ¿Ok? La amiodarona es buena para prevenir a un paciente que tuvo una arritmia, cierto tipo de arritmia, que ya después lo vamos a ver, que pasó a ritmo sinusal, para que no vuelva a hacer la arritmia. Para eso es bueno la amiodarona. ¿Okay? La amiodarona tiene muchos efectos adversos y cada día más, con los estudios se han hecho, de que no tiene indicación, porque no es un buen antiarrítmico. Hay antiarrítmicos que son mejores. ¿Okay? Nosotros usamos amiodarona cuando hay que usarla, pero somos suspendedores de amiodarona. Con los pacientes que llegan con amiodarona, si no tienen indicación formal, que el 99% no tiene indicación formal, se la quitan. Fíjense algo. En Venezuela, la amiodarona, el nombre comercial que empezó allá se llamaba Trangorex. ¿Okay? Ese era el nombre, Trangorex. Y había un refrán que decía: si la arritmia te incomoda, ponle amiodarona. Si no sabes lo que es, ponle Trangorex. O sea, ponle amiodarona a todo el mundo. ¿Ok? Es así. Pero yo no digo lamentablemente, yo digo afortunadamente se le conocen las indicaciones a la amiodarona, porque tiene muchos efectos colaterales. Y cuando usamos la amiodarona, la queremos usar en verdad el paciente que tenga la indicación. Y cuando veamos la próxima charla, vamos a ver cuáles son esas indicaciones. Doctora, tenía una pregunta por ella. Después la doctora tiene una. Se ha descrito que el bloqueo del ganglio estrellado como tratamiento de algunas arritmias que no se puede manejar con medicación. Eso me hace pensar entonces en qué papel juega la cadena simpática cervical en las arritmias, si es posible que la compresión de esta cadena a través de un problema cervical, ya sea por una discopatía, pueda generar alguna arritmia. Excelente, fíjense, sí. El bloqueo del ganglio estrellado es la indicación previa a la ablación en un paciente con tormenta eléctrica. ¿Okay? ¿Qué es tormenta eléctrica? Es un paciente que tiene 3 episodios de cardioversión o defibrilación en menos de 24 horas. Eso es una tormenta. La arritmia le da y sigue. La mayoría de veces son taquicardias ventriculares o taquicardias supraventriculares con inestabilidad hemodinámica. Y sí, el bloqueo del ganglio simpático se hace. Nosotros hemos tenido 3 casos, pero los presentamos con bloqueo del ganglio estrellado. Fíjense algo, y es muy importante la acotación del doctor. Cada día conocemos más que la fibrilación auricular es una enfermedad neurológica, anatómica, pero neurológica. Ahora, los tratamientos que hay es denervación simpática, denervación parasimpática, cardio-neuroablación. ¿Okay? Buscamos esos ganglios parasimpáticos, esos ganglios simpáticos y aplicamos ondas de radio y se están curando las arritmias con eso. Se están curando los síncopes con eso. Entonces usted tiene síncopes que son neuromediados
personas muy jóvenes, que si le ponen un marcapaso, eso va a tener 5 recambios, 6 recambios de marcapaso en su vida. Ahora con la cardioneuroablación se puede hacer, quitarle lo que tiene ese paciente. Es un tema muy bonito, muy bonito, muy amplio, y cada día más va a tenerlo. Ojo, ya la cardioneuroablación que la empezó el doctor Pachón en los años 90 ya es hecha en todos los hospitales. Por lo menos cada día se suma un hospital nuevo a hacer cardioneuroablación. Fue respondido, ¿verdad? ¿Esa era? Sí. ¿No hay más preguntas? Ok, leo aquí a la doctora Felicia.